Empezamos. El presidente de la República firmó el cuarto decreto de estado de excepción en 13 meses de pandemia del coronavirus. La medida es para 16 provincias del país durante 28 días. Freddy Paredes está en exteriores en la capital y nos tiene detalles de toda la jornada, de cómo se dio la firma de este decreto de excepción y qué dijo el COE nacional. Freddy, buenas noches. Hola, ¿qué tal Milton, Diana, amigos televidentes? Muy buenas noches. Así es, nos encontramos en exteriores, concretamente en la avenida de los Chiris y Naciones Unidas. El presidente de la República, pasada las 5 de la tarde de hoy, firmó ya el decreto de excepción que solicitó el COE nacional tras hacer una serie de argumentaciones por las cuales esta medida extrema es necesario tomar en al menos 16 de las 24 provincias del país. El decreto de excepción firmado por el presidente de la República esta tarde es un documento de 17 páginas, contiene 19 artículos y todas las recomendaciones que emitió el COE nacional este mediodía. Fundamentalmente, el toque de queda de lunes a jueves, desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente, y el confinamiento total de los fines de semana, empezando el día viernes a las 8 de la noche y terminando el lunes a las 5 de la mañana. El decreto recoge, como lo decimos, todas las recomendaciones del COE nacional, que las resumimos en el siguiente informe. El reiterado comportamiento, especialmente de los jóvenes durante los fines de semana con fiestas clandestinas y aglomeraciones, que dieron como resultado esto. Hospitales desbordados, familias enteras contagiadas, listas de espera en las unidades de cuidados intensivos de hospitales públicos y privados y personal médico extenuado, dio como resultado el pedido de un cuarto decreto de excepción que tendrá las siguientes medidas. El estado de excepción por 28 días, desde las 20 horas del día viernes 23 de abril hasta las 23 horas con 59 minutos del día miércoles 20 de mayo del 2021. En 16 provincias del país: Azuay, Imbabura, Loja, Manabí, Santo Domingo de los Áchilas, Guayas, Pichincha, Los Ríos, Esmeraldas, Santa Elena, Tungurahua, Carchi, Cotopaxi, Zamora, Chinchipe, El Oro y Sucumbíos. No se permite la movilidad de personas y vehículos, es decir, a través de un toque de queda, de lunes a jueves desde las 20 horas hasta las 5 horas de la mañana del día siguiente. La restricción absoluta de la movilidad desde las 20 horas de los días viernes, sábado y domingo todo el día hasta las 05 horas del día lunes. Esta medida incluye el feriado del 1 de mayo. Se bajará también el aforo en comercios y locales de todo tipo. Están prohibidas las concentraciones públicas y además advierten que la fuerza pública, con el decreto de excepción, podrá ejercer mayor control. La policía puede ingresar ahora a dispersar y disuadir estas fiestas, por lo tanto ese era el pretexto y el abuso de la inviolabilidad de domicilio, y lastimosamente generaban estas fiestas con 60, 70 personas, por lo tanto es algo que también se ha sugerido al señor presidente. El incremento y la velocidad de los contagios del coronavirus en el país es alarmante según las autoridades, y los hospitales ya no tienen capacidad para brindar atención a todos los infectados. Ya ahora tenemos un 99% de camas UCI totalmente ocupadas, con una lista de espera. La fuerza pública planifica operativos de control para actuar desde la noche de este viernes, que regirá el confinamiento total durante los fines de semana hasta el 20 de mayo, y la restricción de la movilidad entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana de lunes a jueves. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El decreto de excepción fue firmado esta tarde, pero rige a partir de las 8 de la noche de este viernes y se inaugura con el confinamiento total en estas 16
provincias, luego de lo cual aplica el toque de queda de lunes a jueves y así sucesivamente hasta el 20 de mayo próximo. Además, debemos informarles que el COE Nacional ha logrado completar ya un proyecto de ley que fue solicitado por la Corte Constitucional como una recomendación. Se llamaría Ley Orgánica de Gestión de Emergencia Sanitaria por Pandemia. Este proyecto de ley será remitido por el Ejecutivo en las próximas horas, próximos días a la Asamblea Nacional para su trámite. Con esto no será necesaria la emisión de nuevos decretos de excepción, sino a través de una ley orgánica que se espera se apruebe con diligencia, se podrá tomar las decisiones necesarias, restrictivas para el manejo de la pandemia. A esta hora, como les comenté, me encuentro en la avenida de los Chiris y Naciones Unidas, y este es el panorama que se observa. Hay vehículos que todavía circulan, aun cuando la disposición del COE cantonal, en este caso del municipio capitalino, ordena que no haya movilidad a partir de las 8 de la noche en la capital de la República. Lastimosamente esta medida no se concreta, no hay obediencia completa de la misma, y este es uno de los argumentos adicionales para que el COE Nacional haya solicitado este estado de excepción. Esta es la información que compartimos a esta hora con ustedes. Volvemos contigo, Diana, en Guayaquil. Amigos, muy buenas noches. Muy buenas noches, y así es, eso ocurre en Quito. Ahora nos trasladamos hacia el puerto principal, donde existe preocupación por la afectación económica que el nuevo confinamiento significaría para los sectores productivos, pero al mismo tiempo hay aceptación. A esa hora es cuando ya rige la restricción vehicular en la ciudad, y nos enlazamos con Luisa María Heredia. Luisa María, cuéntanos, vemos mucho movimiento atrás suyo. Hola Diana, amigos televidentes, muy buenas noches. Lamentablemente el reporte es el mismo que hemos venido dando estas últimas noches. A esta hora, que son ya las 20:09, aquí en la avenida 25 de Julio, ustedes lo pueden observar. El gran movimiento vehicular que hay, incluso hay tráfico, pese a que acá también ya está en vigencia la restricción para la circulación vehicular particular a partir de las 8 de la noche. De hecho, según datos proporcionados por la Autoridad de Tránsito Municipal, unos 400 automotores han sido retenidos y 900 conductores citados desde inicios de abril. La desobediencia, el irrespeto a las restricciones y a las medidas de bioseguridad y la falta de corresponsabilidad ciudadana no cesa, y es eso precisamente lo que ha llevado a las nuevas medidas decretadas ya por el presidente de la República y sugeridas por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional. Nosotros recogimos algunas de las reacciones de la ciudadanía al respecto. Veamos. Es la bahía de Guayaquil la arteria principal del comercio en la ciudad y por tanto una zona de gran concurrencia, donde diariamente se forman aglomeraciones en plena pandemia, especialmente a partir de las 5 de la tarde, cuando la gente sale de sus trabajos, y los fines de semana. Pero durante el toque de queda ininterrumpido, que empezará el viernes a las 8 de la noche y culminará el lunes a las 5 de la mañana, los locales de Ángel y María, como todos los demás de la bahía, no abrirán. Es decir, ellos no podrán trabajar. Son los 3 días que más afluencia tenemos de público. Prácticamente de lunes a jueves no hay mucha gente. Y nos perjudica bastante. Recién el comercio se estaba acomodando. Pero pese a la afectación, los comerciantes del sector dicen estar conscientes de que la motivación principal de una dura medida es la falta de corresponsabilidad que ha habido por parte de la ciudadanía. En la bahía no se aplica el distanciamiento social y en muchos casos ni siquiera el uso de la mascarilla. Sí, las medidas son para calmar esta mortandad que hay. Me parece muy bien. Que por unos pagan todos, lamentan Tyron y Gabriela. Él es propietario de un restaurante ubicado en el centro de la ciudad y ella es mesera. Cuentan que ya el local ha estado muy afectado con la restricción de la circulación vehicular particular de las últimas noches, porque mientras más tarde atienden, más venden. Creen que el confinamiento para la reactivación de su negocio será letal, pues su mística es similar a la de la bahía. Las medidas pues nos afectan mucho a nosotros, sobre todo el sector gastronómico, turístico, que son justo los días que más trabajamos. Los viernes a jueves no se vende mucho, entonces jueves, viernes y sábado se vende. Incluso la reducción del aforo, que pasa del 50 al 30% por pedido del COE Nacional, les afecta. Pero en los restaurantes también reconocen que ante la alarmante situación que se evidencia en los hospitales, había que implementar medidas que hagan a la gente reaccionar. La verdad es que sí es muy grave, la gente se está contagiando. Sabemos que también necesitamos, pero restricciones son las restricciones.
Son restricciones que de hecho se deberían respetar, pero insistimos, hoy particularmente hay mucho más flujo vehicular que lo que nos hemos encontrado el resto de días que hemos estado recorriendo diferentes partes de la ciudad. Acá en el sur de Guayaquil, la avenida 25 de Julio, es evidente el incumplimiento de la medida y hacemos un llamado nuevamente a aquello, ¿no? A acatar las disposiciones y también aplicar las medidas de bioseguridad, especialmente el distanciamiento social, el uso de la mascarilla. Es lo que les podemos informar desde acá, al sur de Guayaquil. Ustedes tienen, compañeros, más noticias en estudios. Muy buenas noches. Lamentable que muchos no entiendan todavía. Gracias, Luisa María, por tu informe. Las pruebas PCR para detección de COVID-19 no podrán costar más de 45,08 centavos en el país. Así lo establece el acuerdo firmado por el Ministerio de Salud, a causa del incremento de casos y frente a la crisis económica que atraviesa el país. Ya se está empezando a aplicar. Con el objetivo de que los ciudadanos tengan acceso a las pruebas de hisopado nasofaríngeo conocidas como PCR para detectar de forma oportuna el COVID-19, el ministro de Salud Pública, Camilo Salinas, firmó la tarde del martes un acuerdo que regula la tarifa de las pruebas a nivel nacional. Las PCR no podrán costar más de $45, valor que determinó la Subcomisión del Tarifario de Prestaciones para el Sistema Nacional de Salud. Eso sin duda aporta a tener una mejor vigilancia, a tener un mejor perfil epidemiológico y a conocer mejor lo que pasa en la ciudad o en el país. Aunque en el mercado las pruebas PCR oscilaban entre los $60 hasta los $100, mantener un precio que no supere los 45 es posible, pues es el valor por el que la academia ha ofertado las pruebas desde el inicio de la pandemia. La universidad pudo desarrollar su propio kit de PCR y validarlo con estándares internacionales, y eso le permitió utilizar reactivos que cuestan la mitad de lo que cuestan normalmente en el mercado. $45 permite tener un margen, desde mi punto de vista, aceptable, y particularmente porque este es un negocio en el que se paga al contado básicamente. Mientras tanto, laboratorios privados empezaron a negociar con sus proveedores para poder adaptarse al límite de esta tarifa. Y es que desde este miércoles algunos laboratorios ya aplican este valor, aunque aseguran que los precios han ido variando de acuerdo a cómo se ha ido reduciendo el precio de los reactivos. Estábamos en creo que $62 la prueba. Sin embargo, entendemos la situación actual del país, pues vamos a estar acompañando sin duda con mucho entusiasmo esta condición. Creo que no fuimos tomados en cuenta para esta decisión, cómo se hizo los cálculos. Una prueba de laboratorio tiene que considerar la calidad del reactivo, si tiene control de calidad externo o no, los insumos indirectos. Durante las últimas semanas, la demanda de pruebas se ha triplicado en todos los establecimientos. De ahí que apuntan que más allá del valor de las pruebas, lo importante será evitar una exposición al virus. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Inició el proceso de transición en la Asamblea Nacional. César Litardo lo lidera con los legisladores electos más votados y con los representantes de los bloques legislativos del nuevo periodo. Ya hay posturas sobre posibles acuerdos internos. Los asambleístas electos más votados acudieron a la reunión presencial convocada por César Litardo, quien lidera el proceso de transición en el legislativo. Pues son ellos tres, los asambleístas, los que por ley deben liderar la sesión de posesión el próximo 14 de mayo. Se habló de la logística, pero también de los acuerdos, pues en esa sesión se elegirá a las autoridades del primer poder del Estado. En la presidencia de la República está el señor Guillermo Lasso, y que a él deberemos dar todo el apoyo y contingente para que lleve adelante sus propuestas legislativas. De su lado, Pierina Correa llamó a la unidad. Aseguró que UNES tiene la aspiración de llegar a la presidencia de la Asamblea por ser la primera minoría. Tener un gran frente patriótico en el que todos los asambleístas pudiéramos hablar con respeto, de tú a tú, y generar los consensos. Así es que estamos hablando con todos. Mientras que desde Pachacutic, Salvador Quispe es su carta, al igual que Guadalupe Llori. Ellos dicen que también hablarán con todos. A partir de esa propuesta pública hecha, nosotros hemos tenido algunos acercamientos. También hay otros nombres valiosos que se han presentado a consideración, y aunque lo diga yo, pues hasta el mío mismo, ¿verdad? Yo le debo decir radicalmente que no.
Izquierda Democrática no apoyará una candidatura del movimiento UNES. En una segunda reunión estuvieron presentes los representantes de cada bloque legislativo del nuevo periodo: Izquierda Democrática, Independientes, UNES, también asesores del Partido Social Cristiano. Según la ley, la sesión de posesión debe ser presencial, pero por la pandemia esto puede cambiarse a una modalidad mixta, que algunos asambleístas estén presentes y otros de forma virtual. Mientras tanto, el Pleno de la Asamblea Nacional se encuentra listo para recibir a los 137 nuevos legisladores el próximo 14 de mayo. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Tras polémicas declaraciones brindadas a un medio digital, el asambleísta electo por Creo, Francisco Jiménez, recalca que entre los planes de su movimiento no está proponer amnistías a exfuncionarios de gobiernos sentenciados. La Constitución prohíbe otorgar este tipo de beneficios a condenados por delitos contra la administración pública. Llovieron críticas este miércoles sobre el asambleísta electo por Creo, Francisco Jiménez, quien en una entrevista a un medio digital aseguró que se podrían revisar los procesos judiciales en los que han sido condenados altos exfuncionarios del correísmo, con el objetivo de analizar eventuales amnistías. Pero ante los señalamientos, Jiménez rectificó. Dijo que todo se trata de un malentendido, que el tema no está en los planes del movimiento ni en el legislativo o peor aún en el ejecutivo. Fue una mala interpretación de mis palabras ahora en la mañana, probablemente más motivadas por mi espíritu de abogado, que cada vez que me preguntan sobre un proceso sugiero que siempre hay que revisarlo antes, pero no existe ninguna agenda en ese sentido, ninguna. Nuestra única agenda es la agenda de reactivación del país. Pero el solo hecho de haber puesto el tema sobre la mesa le preocupa a Cristian Zurita, periodista coautor de la investigación del llamado caso Arroz Verde, convertido en el caso Sobornos 2012-2016, en el que la cúpula del gobierno anterior, expresidente incluido, fue sentenciada en todas las instancias. Tal vez el señor Jiménez no entiende que Guillermo Lasso es presidente gracias al empujo y al apoyo de una fuerza social que trató de evitar a toda costa que el correísmo llegue nuevamente al poder. Poner en tela de duda la acción de la justicia es gravísimo. Tenemos que tomarlo como un malentendido. Se van a respetar las decisiones de la justicia. Es un malentendido. Todas y cada una de las decisiones de la justicia se van a respetar, número uno. Número dos, yo formo parte de un movimiento que tiene decisiones orgánicas y de unas directrices que las da el presidente Lasso, que también las vamos a respetar. El constitucionalista Rafael Ollarte aclara que la Asamblea no tiene la potestad de otorgar amnistías por delitos contra la administración pública, por lo que, aunque queriendo, recalca, no se puede. Y el cohecho es un delito contra la administración pública, razón por la cual es inexplicable que un asambleísta electo de cualquier tendencia diga que bueno, se podría revisar el proceso para ver si hay algún mérito en las cosas. Es decir, está constitucionalmente prohibido, es decir, no podemos tratar ese tema. Francisco Jiménez insiste en que ese no es uno de los temas dentro de la agenda del oficialismo entrante, que se trató quizás de una mala explicación, asegura, que lo juzgado queda. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Seguimos, amigos. El sector de la construcción se recupera a paso lento luego de su mayor caída a causa del coronavirus. La banca pública, con la entrega de los créditos hipotecarios, ha impulsado la reactivación y ha refinanciado más de 20.000 operaciones que cayeron en mora por falta de pago. Sin duda, la pandemia desatada por el coronavirus dejó en rojo a la economía, pero si los diferenciamos por sectores, están aquellos que recibieron el mayor impacto. En este grupo está la construcción. Según datos del BIES, durante el 2020 las solicitudes de créditos hipotecarios se redujeron en un 40%, y si la demanda disminuye, la oferta también, y esto se tradujo en una caída del 36%, equivalente a más de $1.300 millones en pérdidas para el sector de la construcción. Pero a medida que las restricciones se levantaron, la construcción también empezó a hacerlo, aunque aparece un nuevo problema en el panorama. La falta de materia prima, por ejemplo, el commodity del acero, del hierro, ha subido y es un incremento que nos va a repercutir por cada metro cuadrado que construyamos el día de mañana.
A pesar de esto, son cada vez más los interesados en adquirir una nueva vivienda y la demanda podría aumentar si la empresa pública y el gobierno suman esfuerzos. Que acompaña con la banca, con las medidas económicas, con las leyes que nos ayuden a fomentar e inculcar la importancia de tener una vivienda propia. Desde el Banco del BIES, la entidad que más créditos hipotecarios entrega en todo el país lo confirman. La demanda de créditos para vivienda se reactivó en los últimos meses. Tenemos 4.345 operaciones o solicitudes más bien de préstamos hipotecarios que están en análisis y que corresponden a un monto de 187 millones de dólares que serán colocadas, que serán desembolsadas en los próximos 2 o 3 meses aproximadamente. Sin embargo, reconocen que aún están lejos de llegar a los niveles de colocación pre-pandemia y que más de 20.000 operaciones vencidas tuvieron que ser refinanciadas a causa de la crisis. Sí, de tal manera que los clientes puedan ajustarse a la nueva realidad de sus economías. En lo que va del año, se han colocado 155 millones de dólares solo en créditos hipotecarios. Joana Ramos, 24 horas. Pese a la separación de su directora de Cultura, el municipio de Guayaquil rechaza que exista sobreprecio en las obras Letras Vivas con la que se pintaron paredes con versos por casi $400.000. Según sus autoridades, se hizo sin concurso porque la ley los obliga a que así sea. Casi 3 semanas después de la primera publicación periodística sobre el tema y luego de 3 días de separar a su directora de Cultura, desde el municipio de Guayaquil responden preguntas sobre estos murales que costaron $389.350. Aseguran que no hay sobreprecio, que el precio de entre $3.000 y $18.000 por cada uno se justifica con que hay que preparar las paredes. En absoluto hemos identificado un sobreprecio. En base a los estudios de mercado realizados en la fase precontractual, el valor es más que aceptable. Según el desglose, además de los murales, presentaciones artísticas y un proceso de grabación, se pagó incluso por buscar las frases y también por realizar un estudio de idoneidad de los espacios a intervenir. Que pase de un libro a una pared implica la revisión técnica. Desde el municipio también responden por qué la designación de quien iba a recibir un contrato por casi $400.000 no se hizo por concurso, sino a dedo. Y la ley nos obliga a hacer régimen especial. Pero el artículo 2 de la ley de contratación que habla de régimen especial no dice eso. Es responsabilidad del municipio de Guayaquil el justificar el por qué están haciendo este tipo de procedimientos justamente por régimen especial. En el municipio, donde reconocen que no se le pagó a muchos de los artistas que escribieron estos versos, aseguran que hay un argumento jurídico. Que en definitiva nos permite tomar frases de una obra sin fines de lucro a efectos de poder difundir de manera cultural a la ciudadanía en tiempos de pandemia, en la cual necesitamos levantar el ánimo de la ciudadanía. Dicen además que le pedirán a Contraloría que haga una auditoría sobre el tema. Y si bien no reconocen que existió una entrega privilegiada de un contrato, ni tampoco sobreprecio, entonces, ¿por qué separaron a la directora de Cultura? A efectos de que se pueda realizar una revisión e investigación profunda sin que ella esté en funciones. Eso es una medida de transparencia que se realiza siempre con los más altos estándares. Desde la alcaldía plantean ir a los barrios y hacer mejoras urbanísticas, mientras en esos mismos espacios, quienes deben admirar los versos y fomentar su lectura, también opinan. Mira, si la calle aquí, mira cómo está toda dañada. La calle siempre debe ser lo primero, me parece, ¿no? Dayana Monroy, 24. El presidente Lenín Moreno hace un llamado para evitar el monopolio de las vacunas para el COVID-19. Lo hizo durante la 27ª Cumbre Presidencial Iberoamericana. Moreno dijo que el acceso a las vacunas debe ser universal, transparente y equitativo para enfrentar la pandemia y sus secuelas. Señaló también que la cooperación con organismos internacionales y otros gobiernos es fundamental para reactivar la economía y para garantizar la supervivencia de los países más afectados por la pandemia. Por las nuevas y más agresivas variantes que tiene el virus, varios países han retomado el confinamiento total, lo cual debilita aún más las economías. Los ciudadanos necesitan trabajar con tranquilidad. Por eso, esta lucha por acceder a las vacunas. No tenemos ni recursos ni personal para enfrentar nuevas olas. No exagero.
si digo que podríamos llegar a un escenario casi apocalíptico. A propósito de lo que dice el presidente Moreno, se acaban las camas, medicinas, insumos y también las fuerzas en los hospitales. Los médicos están cansados, eso es lo que sienten luego de estar por más de un año luchando contra el COVID. Además están decepcionados por el comportamiento ciudadano y por la falta de actuación efectiva de las autoridades. Respirar. La pelea diaria para muchos en este hospital se resume a eso, seguir respirando. Carla jamás pensó que cuando escogió especializarse en terapia respiratoria iba a ser clave en cada momento de un paciente con COVID, incluso en su último aliento. Lo más complicado es cuando el paciente nos dice que no quiere morir. Nos piden que por favor los ayudemos. Cuando llega ese momento, profesionales como ella inducen al paciente al coma, lo intuban y es la última fase de la lucha, que pocos ganan. Manejamos de 7 a 10 pacientes ventilados, 24 horas, es muy cansado. En esta pelea, ellos llevan más de 200 días. Estamos otra vez de retroceso. Es una situación estresante, difícil y emocionalmente sí se ha hecho un poco complicado. Sidney ha pasado un año usando este traje, sin fallar un solo día, pues gracias a Dios, como dice, no le ha dado COVID aún. Cansado, bien cansado. Recuerda que incluso tuvo que recoger cadáveres en abril pasado, a falta de manos. Hoy sigue siendo camillero. Y más es la preocupación mental también de lo que sucede, de que las cosas no mejoran, verlos como mueren, el dolor de los pacientes adentro, que quieren sanarse y no saben cómo. En este hospital, Narcisa estuvo internada 12 días. Se contagió aquí, trabajando como enfermera. Hoy es jefa del área de emergencia. Mi personal se está enfermando, nuestras fuerzas se están agotando realmente. Tenemos poco personal y la afluencia de pacientes está incrementando. El cansancio físico es lo de menos, dicen. Aquí, la lucha es con otro tipo de agobio. Psicológicamente muchos están afectados. Otros prefieren no tocar el tema, pues a veces entre lágrimas nos conversamos todo lo que vivimos. Como médicos quisiéramos también, así como muchos otros colegios lo han hecho, solicitar que las autoridades tomen cartas en el asunto porque realmente nuestros hospitales en algún momento se van a agotar. Han perdido compañeros, casi la vida y a veces las fuerzas. Trabajan intentando ignorar los recuerdos, luchan contra algunos pensamientos y se vuelven a poner sus gorros, guantes y mandiles. Por los compañeros que hoy no están y por las vidas que podrán salvar. Pero cuidado, nos confundimos, nos dicen. Si bien muchos quieren llamarlos héroes, ellos no tienen superpoderes. No tenemos más camas, no tenemos más respiradores. No es porque no se los quiera atender, es simplemente que ya no hay cupo. Los verdaderos héroes están afuera. Son quienes deberían de cuidarse, de cuidar de su familia, porque realmente no podemos pelear nosotros solos. Dayana Monroy, 24 horas. Por tu salud. Hola amigos, muy buenas noches, soy el doctor Esteban Ortiz. Hoy vamos a hablar sobre el famoso medicamento Actemra, el nombre comercial del famoso genérico Tocilizumab. Ustedes habrán escuchado que en redes sociales se pide por todo lado este medicamento. En este momento de la pandemia, con la saturación de las camas de terapia intensiva en todo el Ecuador y con una situación sumamente grave a nivel nacional, pues la gente está cada vez más preocupada y está cada vez atrás de este medicamento. ¿Qué es lo que nosotros sabemos de este producto y qué es lo que nosotros les podemos informar a ustedes para que ustedes tengan información adecuada? Eso vamos a ver el día de hoy. Pues como ustedes saben, alrededor del uso de este medicamento de Actemra, el Tocilizumab, actualmente hay recomendaciones específicas para su uso en relación al COVID-19. No todos los pacientes se beneficiarían de su uso. Las investigaciones en pacientes y datos recolectados desde los Estados Unidos nos dicen que pacientes gravemente enfermos con COVID-19 que presentan un incremento exagerado en los niveles de citoquinas plasmáticas, especialmente la interleucina C, pueden complicarse debido a esta famosa respuesta inflamatoria aguda que se da en todos los tejidos del cuerpo. Y esto es una de las partes de cómo el COVID-19 o la SARS-CoV-2 pues nos enferma a nosotros y nos causa complicaciones pulmonares. La desregulación en la producción de esta famosa interleucina 6 tiene un efecto patológico sobre esta inflamación y sobre la autoinmunidad. Y obviamente este medicamento, el famoso Actemra, el Tocilizumab, tiene de manera biológica la capacidad de regular a través de su funcionalidad esta producción de interleucina. Y biológicamente es posible que este medicamento reduzca esa
tormenta de citoquinas, que es la que nos pone gravemente enfermos en los hospitales. Este medicamento no es nuevo, se lo ha usado muchas veces en pacientes que tienen algún tipo de enfermedad reumatológica y obviamente tienen algunas funciones específicas, especialmente en pacientes con artritis reumatoidea y algunos otros que tienen alteraciones en las células T receptoras de los antígenos quiméricos, que se le denomina CAR-T. La hipótesis de la modulación de este medicamento para corregir la inflamación en COVID-19 se la conoce desde hace más o menos unos 3 o 4 meses. Sin embargo, nosotros tenemos que decir, en este punto, la utilización de este medicamento ha tenido autorización por la FDA para el uso específico de pacientes que se deterioran gravemente, que están en terapia intensiva y que su requerimiento de oxígeno ha sido sumamente violento en días. Un paciente gravemente enfermo durante 10 días en terapia intensiva seguramente no se va a beneficiar de su uso. Mucho cuidado con qué pacientes pueden usar estos medicamentos, infórmese adecuadamente en las páginas del CDC y con esto usted tendrá la información más clara. Nos vemos en el siguiente segmento de Por Tu Salud.